Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Lo que habéis decidido, pues pasar un rato con nosotros, bueno, con nosotros y con Santi. ¿Vale? Vamos a levantarnos, vamos a orar y luego ya, sin más, le damos paso ya a Santi. Amado Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti para darte las gracias porque tú eres un amor inmenso, porque tú has hecho todas las cosas, porque tú eres nuestro creador y en todas las cosas vemos que tú estás presente. Te invitamos que estés presente aquí a través del Espíritu Santo para que podamos entender todas tus palabras. Bendice a Santi, los que estamos aquí presentes, los que no han podido venir. Todo eso te lo he pedido en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues buenas tardes. Espero que estéis despiertos. La charla de esta tarde va a ser un poquito más densa que la de la mañana, porque vamos a presentar cosas con un poquito más de profundidad científica. Los que no sois de ciencias, creo que podréis seguir perfectamente la charla, no os preocupéis. Y creo que complementa lo que hemos estado tratando esta mañana. Bien, la forma de la Tierra, ¿en qué quedamos finalmente? ¿En qué quedamos? Bueno, hemos estado tratando esta mañana ese debate que desde hace algunos años, empezando por un señor que se le ocurrió, después de leer la Biblia de forma literal, que la Tierra tenía que ser plana. Eso fue en el año 1800 y pico, como hemos visto esta mañana, y a partir de ahí, pues este movimiento pues, tuvo su función, no con mucho eco, pero últimamente con los medios de comunicación actuales, pues está creando bastante inquietud en muchas personas. Vais a permitir que os dé una pequeña clase de óptica inicialmente, porque es que la vamos a necesitar para el final. Voy a intentar pasar lo más rápido posible, pero creo que hay ideas importantes que sin ellas a lo mejor no podremos entender la argumentación, sobre todo de la última parte de este tema, que es el enigma de Chicago que yo he definido, ¿vale? Vamos a empezar con unos fundamentos básicos de óptica, la reflexión de la luz, ¿vale? Aquí tenéis una imagen del lago de San Mauricio, en Lérida. Una foto que yo tomé personalmente cuando estuve por allí. Me impactó que en ese momento había calma, no había aire sobre el lago y entonces el lago refleja perfectamente la montaña. ¿Lo veis? Vamos a tratar de desentrañar qué es lo que pasa ahí. Mirad, aquí está la montaña, es el objeto. A vuestra derecha tenéis la persona que está tomando la foto, en este caso era yo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, viene un rayo directo, ¿vale? Del pico de la montaña viene un rayo de luz directito al ojo de la persona o a la cámara. Rayo directo, la imagen es directa, vemos la montaña tal cual es, con el pico para arriba. Sin embargo, hay otro rayo que también sale del mismo punto, pero que se refleja en el agua, ¿de acuerdo? El agua actúa como un espejo y entonces llega al ojo, llega a la cámara, pero desde abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nosotros nos da la sensación de que ese rayo nos llega en línea recta y por eso vemos la imagen formada. ¿De acuerdo? Siempre que hay una reflexión, pensar en esto, siempre que hay una reflexión, hay una inversión de imagen. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo, nos miramos invertidos de derecha a izquierda. Eso lo sabéis. Si el espejo está horizontal, como es el caso que nos ocupa, entonces la inversión es de arriba a abajo. ¿Entendéis, verdad? Un espejo vertical, la inversión es de derecha a izquierda. Un espejo horizontal, la inversión es de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es sobre reflexión. Vamos a la refracción, que es otro fenómeno de la óptica. Esta foto también la tomé yo, ¿vale? En casa. Este es un jarrón cuadrado que tengo en casa. Le había regalado una rosa a mi mujer hacía poquito y mi mujer la puso ahí con la correspondiente agua. ¿Notáis que el tallo está como roto? ¿Verdad? No está roto. Si sacamos el tallo, esto lo habréis hecho, me imagino, alguna vez,
Si sacáis la flor del agua, notaréis que el rayo está enterito, pero da la sensación como si estuviese fragmentado, como si estuviese partido. No está trucada esta foto, es una foto real, lo podéis repetir vosotros cuando queráis. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, vamos a desentrañarlo también. Veis que el objeto, que lo he pintado en verde oscuro, hay un rayito de luz que salga del tallo de la flor, lo que he pintado ahí sería un corte transversal se entiende, ¿verdad? Un corte transversal del jarrón. Aquí vemos el objeto, este sería el objeto, el tallo, pero la luz tiene que pasar del agua al vidrio, un dioptrio, y luego del vidrio al aire, otro dioptrio. Dioptrio es la superficie de separación entre dos medios, ¿de acuerdo? Así que el rayito resulta que se tuerce. ¿Por qué? Porque la velocidad de la onda luminosa en el agua no es la misma que la velocidad en el vidrio ni que la velocidad en el aire. La velocidad cambia. Al cambiar se produce un giro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la luz finalmente llega a nuestro ojo o a la cámara y nosotros nos da la sensación de que el objeto está desplazado. Realmente el tallo de la rosa está aquí, pero nosotros lo vemos desplazado hacia la izquierda. Eso es la refracción y ahí tenéis la ley que la regula, ¿de acuerdo? Si hacemos una representación geométrica, este sería el rayo incidente, ¿vale? Y si estamos pasando a un medio de índice de refracción distinto, el rayo se refracta, o bien hacia la normal, o bien huyendo de la normal, dependiendo de si el índice de refracción del segundo medio es mayor o menor que el índice de refracción del primer medio, ¿vale? No quiero enrollarme más, solamente comentaros qué es lo que ocurre cuando la luz pasa de un índice a otro, de manera que es un índice menor, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que el rayo se separa de la normal. Los dos fenómenos, reflexión y refracción, en realidad siempre, o casi siempre, van de la mano. Es decir, llega un rayo incidente, vamos a suponer que el medio 1 está aquí, el medio 2 está aquí, rayo incidente, parte del rayo se refleja y parte del rayo se refracta. Observáis que estas dos, no sé si lo veis desde vuestro sitio, pero con idea he puesto esta línea más gruesa y estas dos menos gruesas. ¿Por qué? Porque parte de la energía, parte del rayo se refleja, parte del rayo se refracta. Y eso ocurre, como os decía, casi siempre. ¿Cuándo no ocurre? Mirad, ¿qué es lo que ocurre cuando el rayo incidente lo abrimos? ¿Vale? Es decir, el ángulo de incidencia se hace mayor. El rayo refractado se inclina todavía más, el ángulo de refracción aumenta, el rayo reflejado también se mueve. Se mueve hacia la derecha. Paso otra vez, ocurre esto, y fijaos que ya hemos llegado a lo que se llama el ángulo límite. ¿Vale? El ángulo límite es el ángulo para el cual el rayo refractado pasa rasante a la superficie de separación de los dos medios. Es decir, el ángulo de refracción ya es de 90 grados. ¿Qué ocurre si nosotros iluminamos con un ángulo mayor que ese? Ya no puede pasar la luz al otro lado, ¿de acuerdo? Porque ya ha llegado al límite. Si iluminamos con un poquito más de ángulo, ocurre simplemente reflexión. Ya no hay refracción, solamente hay reflexión. Esto es lo que ocurre si los que tengáis piscina, por ejemplo, os podéis sumergir, os podéis bucear y mirar a la superficie del agua y veréis reflejado el suelo, ¿vale? Veréis reflejado el suelo. Si estáis buceando por aquí y miréis en esta dirección, notaréis el fondo de la piscina reflejado por aquí arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque la luz, al pasar del agua al aire, se produce este fenómeno, ¿vale? De reflexión total. Y este fenómeno es lo que ocurre en las fibras ópticas. La transmisión por fibras ópticas precisamente se ayuda del hecho de que dentro de la fibra la luz no puede salirse de la fibra, ¿vale? Va rebotando por las paredes dentro de la fibra siempre en reflexión total, ¿sí? Y así la transmisión pues, es bastante buena, no se pierde energía en la transmisión. Bueno, pues disculpadme esta pequeña clase de física, de óptica, y ahora ya vamos a algunas preguntas que el modelo terraplanista debería contestar y no puede, ¿vale? O la respuesta es muy rocambolesca, como ya iremos comentando. Por ejemplo, mirad, el Sol
sabemos que es unas 400 veces más grande que la Luna, ¿vale? Pero está unas 400 veces más alejado, da esa pequeña coincidencia. Por ello, sus tamaños son similares, tamaños aparentes son similares, ¿vale? Medio pulgar extendiendo nuestro brazo, ¿vale? Ponemos el pulgar así y la mitad del pulgar sería el tamañito del Sol o la mitad del pulgar sería el tamañito de la Luna, ¿eh? Depende de la longitud del brazo que cada uno tenga o depende del grosor del dedo que cada uno tenga, pero aproximadamente sería eso. De manera que, bueno, en un eclipse de Sol hay algo que tapa el Sol, en un eclipse de Luna hay algo que tapa la Luna, ¿verdad? O una sombra que parece que tapa la Luna. Sin embargo, fijaos, si los eclipses están provocados por un tercer astro, que es lo que los terraplanistas plantean, un tercer elemento que es satélite de la Luna, dicen otros, o bien un tercer elemento independiente, y entonces cuando pasa por delante de la Luna hay eclipse de la Luna, cuando pasa por delante del Sol hay un eclipse de Sol, ¿verdad? ¿Por qué resulta que el radio de ese tercer elemento tiene aproximadamente del mismo tamaño que el Sol, en cambio cuando pasa por delante de la Luna resulta que su radio es muchísimo mayor que el de la Luna, ¿vale? Muchísimo mayor, como unas 2,5 veces mayor, ¿eh? Si es ese tercer elemento que pasa por delante de los dos, tendría que, la marca tendría que ser la misma, tendría que tener el mismo radio, ¿lo veis? No puede tratarse de un tercer elemento que haya por ahí, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, por otra parte, fijaos, ¿por qué dicho tercer objeto es completamente opaco en un eclipse de Sol y en cambio, translúcido en un eclipse de Luna? En un eclipse de Luna vemos la Luna, en un eclipse de Sol no vemos el Sol, ¿vale? Siendo que el Sol es muchísimo más luminoso y tendría mucho más poder para traspasar ese supuesto tercer elemento, ¿sí? Mirad, al mediodía, en un día claro, sin nubes, la luz del Sol son 120.000 lux, 120.000 veces más intensa la luz del Sol que la luz de la Luna en una noche clara de luna llena sin nube, mismas condiciones, perfectas condiciones atmosféricas. 120.000 veces más luminoso el Sol que la Luna. En cambio la luz del Sol no es capaz de traspasar ese tercer elemento supuesto, y en cambio sí traspasa ese tercer elemento supuesto la luz de la Luna. Pues, como veis, no hay respuesta. Según el modelo terraplanista, no. Para mí me parece que la respuesta sería enormemente complicada. La explicación científica es muy sencilla. No hay ningún tercer astro orbitando la Tierra, ¿vale? Es el sistema Tierra-Luna el que orbita en torno al Sol. La Luna no tiene luz propia, sino que refleja la del Sol, y esto se puede ver simplemente por la posición relativa del Sol, la Luna y la Tierra cada noche, ¿vale? ¿Cuándo se producen los eclipses de Luna? Cuando tenemos luna llena, es decir, cuando el Sol está justo en el otro lado, estamos nosotros en medio de ellos dos, ¿vale? Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, en efecto, nos oculta el Sol. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, hace sombra sobre la Luna. Por eso podemos ver parte de la Luna, por eso podemos ver la Luna rojiza, ¿sí? ¿Por qué no tapamos completamente la Luna? La sombra de la Tierra, ¿por qué no tapa completamente la Luna? Porque la Tierra tiene atmósfera, ¿vale? La atmósfera difracta la luz. ¿Por qué está rojiza la Luna en un eclipse? Porque la atmósfera se come la radiación que es más bien azul. La luz que viene del Sol tiene que atravesar la atmósfera. Se comen, los colores azules se quedan y los colores rojizos pasan. Por eso la Luna la vemos rojiza en un eclipse de Luna, ¿de acuerdo? Es el mismo efecto que al amanecer o al anochecer. Al amanecer o al anochecer vemos el Sol rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz tiene que atravesar un montón de atmósfera. La luz viene casi horizontal a nosotros, tiene que atravesar muchos kilómetros de atmósfera. En esos kilómetros de atmósfera los colores azules se los come la atmósfera, se los come el aire. Y pasan los colores rojos. En cambio, al mediodía nos llega luz blanca. Al mediodía la atmósfera son pues, 8 o 10 kilómetros y pasan todos los rayos, prácticamente, los azules y los rojos, todos.
Muy bien. Cuestión 2. Primera parte de la cuestión 2. Si el Sol se desplazara sobre el ecuador en una supuesta tierra plana, supongamos equinoccio de primavera, porque ellos dicen que, claro, depende si es primavera o invierno, el Sol gira alrededor del Polo Norte, más cerca del Polo Norte o más alejado del Polo Norte. Pero en el equinoccio de primavera justo va por encima del ecuador, ¿vale? Recorrería 10.000 kilómetros cada 6 horas, porque el ecuador mide 40.000 kilómetros. Así que 10.000, otros 10.000, otros 10.000 y otros 10.000. De manera que al mediodía, entre el amanecer y el anochecer, que son 12 horas, equinoccio de primavera, justo 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz, ¿de acuerdo? A las 7 de la mañana, por ejemplo, si es que depende del punto, el Sol estaría saliendo por aquí y se ocultaría aquí. Una persona que viviera en el Ecuador tendría el Sol al mediodía sobre su cabeza y 9.000 kilómetros separarían el punto donde el Sol surge en el horizonte y otros 9.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que son unos 9.000 kilómetros desde el amanecer hasta la distancia entre el Sol y la persona. Y ahora fijaos, si la distancia al amanecer entre el Sol y la persona son 9.000 kilómetros y el Sol está a 4.800 kilómetros, según datos de la Tierra plana, pues teorema de Pitágoras, el Sol está a 10.200 kilómetros de nosotros. Lo mismo al amanecer que al anochecer, ¿vale? 10.200 y 4.800 están en una proporción de 2,1. Quiere decir que nosotros al mediodía tendríamos que ver el Sol 2,1 veces más grande que al amanecer o al anochecer. ¿Sí? El doble, un poquito más del doble. Resulta que si hacéis comprobaciones veréis que el tamaño del disco solar es exactamente el mismo, ¿vale? Hay una comprobación experimental, lo podéis ver y lo podéis hacer vosotros mismos, sacar una foto del Sol cuando está amaneciendo, ¿vale? Que no se os vele la cámara, es decir, poner un filtro, lo que sea, para que el disco solar quede bien perfilado. Lo sacáis al mediodía, lo sacáis durante el día, las veces que queráis. Luego superponer con el ordenador, superponer esas fotos. El disco es exactamente del mismo tamaño, no va ampliándose, no va aumentando su tamaño, ¿de acuerdo? La explicación que intentan dar los terraplanistas, no sé si la tengo por aquí, si no os la comento. Sí, mirad, intento de explicación terraplanista. Las gotitas de agua de la atmósfera actúan de lentes que aumentan las imágenes lejanas. ¿Qué gotitas de agua hay en la atmósfera cuando no hay nubes? No hay ninguna gotita de agua. El agua está en estado de vapor. El estado de vapor son moléculas de agua. Las moléculas no pueden actuar como lentes, ¿de acuerdo? Por otra parte, qué casualidad que justo se produzca un aumento de factor 2,1 que hace que el Sol se vea exactamente con el mismo tamaño independientemente que la atmósfera esté húmeda o que esté seca. ¿Vale? Todos los días. Todos los días, exactamente del mismo tamaño, ninguna variación, ¿vale? Es algo mucho más sencillo, tanto al amanecer como al mediodía, como al anochecer, la Tierra está a la misma distancia del Sol. Por eso el observador percibe el Sol del mismo tamaño en cualquier momento del día. ¿No da la impresión que al amanecer el Sol es más grande? Sí, pero es solo una impresión. Tú sacas una foto, la comparas y es exactamente el mismo tamaño, ¿vale? Nos da la impresión de que es más grande, parece ser por comparación con elementos que hay alrededor, los árboles, las montañas. Lo mismo con la luna. Cuando sale la luna por el horizonte te da la sensación que es más grande que a mitad de noche. No, si sacas una foto son del mismo tamaño. Es simplemente un efecto óptico, ¿vale? Son del mismo tamaño. Bueno, otro aspecto, ¿vale? Fijaos, por otra parte, el ángulo girado por el rayo de luz solar desde el amanecer hasta el ocaso, en ese caso, sería 270 grados, 3/4 de vuelta. Fijaos que estos son 90 grados, esto 45, 45, 45, por lo tanto estos son 90 también, así que 270 grados. Entonces, ¿cómo es eso de que el Sol sale por el este y se pone por el oeste? Estos son 180 grados, ¿no?
No, tendría que ser el sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿Lo entendéis? Que eso está muy forzado. ¿Lo entendéis? ¿Veis que eso no tiene ningún sentido? En el ecuador el ángulo girado por el rayo de luz solar son 180 grados. ¿Vale? Depende de la latitud, pues el sol está la órbita del sol, la trayectoria del sol está un poquito más abajo o más arriba, pero en el ecuador, justo, el sol sale perpendicularmente al horizonte y se mete perpendicularmente al horizonte. 180 grados, no 270 grados. La explicación también es muy sencilla, mejor que en cualquier otra latitud. En el ecuador el sol sale por el este, se pone por el este, tal como hemos visto. Bueno, cuestión número 3. El arco iris es un reflejo del domo. Se esfuerzan mucho en intentar demostrar que hay una cúpula metálica que es como un espejo, que es lo que separa las aguas de debajo de la tierra de las aguas encima de la tierra, tomando literalmente ese versículo de Génesis 1, ¿verdad? Bueno, fijaos, son 4 minutos, disculpad, de vídeo, ¿vale? Pero creo que merece la pena. Lo pararé quizá en algún momento para que veáis el esfuerzo tremendo que tienen que hacer para intentar justificar su posición, ¿vale? So I'm just out in my yard. A lot of people forget that you can create your own rainbow. You just turn on a sprinkler, and if the sun is angled the right way, only when you're outdoors, you will get a rainbow. So that's the first question. Why can you not simulate a rainbow indoors? There's a stipulation. Bueno, primera cosa, preguntan, ¿por qué no se puede formar un arco iris dentro de un edificio? ¿Nos parece una pregunta un poco gratuita? Yo porque no tengo un sitio donde poner una manguera, pero estoy convencido. Si ponéis un potente foco de luz blanca, porque si es monocolor, si es una linterna, a lo mejor no sirve. Si es un solo color, no veréis el arco iris. Veréis la luz reflejada de ese color. Tiene que ser luz blanca, ¿sí? La luz blanca es luz de varios colores. Podemos hacer luz blanca con 3 colores, los 3 colores básicos, el verde, el rojo y el azul, ¿no? Perdón, el amarillo. Verde, rojo y amarillo. Con esos 3 colores los juntáis, 3 focos cada uno de ese color, y notáis que es luz blanca. Muy bien, en ese caso formaríamos un arco iris de 3 colores, no de 7, por decir algo. En realidad son muchos colores, ¿verdad? ¿Por qué hace esta afirmación? Hace más afirmaciones, que son también... Ay, disculpad. Vamos a ir hacia atrás. Sprinkler, and if the sun is angled the right way, only when you're outdoors, you will get a rainbow. So that's the first question. Why can you not simulate a rainbow indoors? There's a stipulation. You can create a rainbow indoors, but you need a mirror. You need a mirror. ¿Cómo que necesitas un espejo? Su razonamiento es, el arco iris se forma porque el domo es un gran espejo. Entonces, si intentamos hacer el experimento dentro, no podremos hacerlo si no tenemos un espejo, ¿vale? No tiene ningún sentido, de verdad. A ver, ¿y por qué esto no me funciona? Vamos a hacer otra vez. Voy a ir hacia el final. So, I beg the question. If you need a mirror indoors, what's providing the mirror when you are outdoors? And I don't know if you see this, but it really doesn't matter. It really does not matter about the water, where the mist
is, Dice que el arco doesn't iris está matter fijo what my siempre. position to it No is. importa la posición donde me coloque, The curve does el arco not iris está change. fijo It is a siempre. fixed hologram in space. Now, Un modern holograma. science says what's happening is an optical illusion. It's forming on your eyeball, and I guess in this case they would say it's the camera's sensor. But they say that a rainbow is happening on your eyeball. You're having your own unique experience. When you see a rainbow, the person standing next to you won't have the same experience. That's what they claim, because they say each water droplet is creating a prism that is taking the white light and separating it out into all the different colors. I don't think that makes any sense, guys. I think what's actually happening is that each water droplet of this 3D field, A ver si each water entendéis esto. droplet is acting as its own lens. And so this lens is going to be slightly different from this lens. Not that each water droplet is projecting its own rainbow. That's totally absurd. So each water droplet is a lens, and it exists on a 2D plane. Right? I mean, I can walk right through it. Here, I'll walk right through it. No, I've got my camera. It's just a really stupid idea. But we've got a 3D field of vapor, right? This is 3D going back and forth, but the rainbow only appears on this 2D XY axis. And so the sun is there, and the sunlight is providing one line of sunlight. If it's a 2D line on a 3D spectrum of vapor points, modern science says that there should be thousands or millions of rainbows all along this axis. But there's not. There's just one rainbow on a 2D surface. So that means that one line is converging here and another line is converging somewhere else. There is a mirror when you are outside to create the rainbow. And that mirror is the dome. It's catching sunlight and it's meeting itself to create all the various colors. It collides in the water droplet, serves as a lens, and the slight variations of angle creates the colors of the rainbow. A rainbow proves that there's a dome above it. Y desliza las variaciones del ángulo. ¿Habéis entendido algo? Porque mucho 3D y 2D, pero yo todavía, cada vez que veo este vídeo, intento entender lo que quieren decir y no lo logro. Lo único que le interesa es decir, es el reflejo del espejo esférico que tenemos ahí fuera. Dice muchas cosas que no son verdad, ¿vale? La ciencia dice que cada gotita produce un arco iris. No. Cada gotita, como veremos ahora, va a lanzar un rayito de luz de un color en el punto donde estemos nosotros. No hay millones de arcoíris, hay uno solo, formado por millones de gotitas, miles y miles, cada una lanzando un rayito dependiendo del punto donde nos encontremos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la pregunta entonces. Si el arco iris es el reflejo de una supuesta bóveda semiesférica, ¿vale? Media esfera, que cubre el plano terrestre, ¿por qué desde un avión o desde un edificio elevado puede verse un círculo completo? ¿Habéis visto alguna foto de un arco iris circular completo? Ahí lo tenéis, por ejemplo. No es ningún truco, ¿eh? O sea que el domo es... ¿En qué quedamos? ¿Es una semiesfera o es una esfera completa? ¿Cómo explicar esto? Si ya tienen dificultades, como habéis visto, para poder demostrar, imaginaos, para explicar, y no solamente un arco iris, sino dos. ¡Hala! ¿Cómo explicas el segundo? ¿Vale? Mirad, en esta dirección tenéis algo muy interesante. Mirad, esto está tomado desde lo alto de una grúa,
en un edificio en Constructores construcción. del rascacielos en Lajta Rusia. Center, en la ciudad rusa de San Petersburgo, han captado un arco iris circular, un extraño fenómeno que solo es apreciable si estás en el lugar indicado. Un poquito más adelante en el vídeo muestra también otro arco iris circular desde un avión. Y esto, anteayer, por ejemplo, mi cuñado me dijo, sí, yo lo he visto desde un avión, lo he visto, estaba lloviendo y he visto el círculo completo. No es que haya ningún domo. Vamos a hacer otras preguntas más. ¿Por qué en el arco iris principal siempre se observa el color morado en la parte interior y el rojo en la exterior? Siempre, sin variación. En cambio, ¿por qué a veces aparece un segundo arco iris menos intenso, de mayor radio, con los colores invertidos? Dentro rojo, fuera morado o violeta. No sé si os habéis fijado alguna vez. Están invertidos los colores, siempre. Siempre que veáis un segundo arco, están invertidos los colores. ¿Por qué? Dudo bastante que un terraplanista pueda tener respuesta en función de su concepción, ¿vale? Vamos a ver qué dice la ciencia. Mirad, el arco iris principal se forma con los rayos que emergen de las gotas tras sufrir una reflexión dentro de las mismas. El rayo de luz blanca que llega del sol, luz blanca es todos los colores juntos, ¿vale? Llega a la gota. En la primera refracción ya se separan los colores, igual que si fuese un prisma. Parte del rayo, como hemos visto al principio, sale de la gota. Ese rayo no lo vemos porque nosotros estamos delante de la gota, no detrás de la gota. Pero parte del rayo se refleja dentro de la gota y se vuelve a refractar nuevamente. Y ese sí que sale. Luego, parte de este rayo también se refleja, pero no lo he pintado, ¿de acuerdo? Siempre en cada punto de estos hay un poquito de rayo que sale y otro que se vuelve a introducir en la gota. Aquí parte del rayo sale y parte del rayo se vuelve a introducir en la gota. Estos que salen después de una reflexión interna, estos son los que forman el primer arco iris, el más intenso, ¿de acuerdo? Mirad, por ejemplo, aquí al ojo está entrándole un rayo de color verde, ¿de acuerdo? Que está más o menos en el centro del arco iris. Este rayito de color verde está formando un ángulo de 42 grados con el rayo de luz blanca que viene del sol. Es decir, el sol, el observador y esa gotita están formando un triángulo. Y ese ángulo es de 42 grados. ¿Vale? Todas las gotitas que cumplan ese triángulo las veremos de color verde. Es decir, nos estarán enviando un rayito de color verde. Y esto es como si hiciéramos con un compás, así. ¿De acuerdo? Todas las gotitas que forman ese triángulo son las que están justo en esa circunferencia. Por eso el arco iris es circular. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si nosotros queremos ver el color rojo? Tendremos que mirar hacia arriba, es decir, a gotitas que estén más arriba. Si esta gota la levantamos, la elevamos, el rayito de color rojo que aquí que va por debajo del ojo llegará a entrar en el ojo. Es decir, gotas que estén más arriba nos enviarán a nosotros el color rojo. Los otros colores también los envían, pero los otros colores no entran en nuestro ojo y no los vemos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando la gota va cayendo, primero nos envía el rayito de color rojo, nos introduce en el ojo el rayito de color rojo, va cayendo, luego nos entra el amarillo, nos entra el verde y cuando ya está más abajo nos entra el violeta. Es decir, gotas que estén más abajo nos están enviando colores, el color violeta, color azulado. ¿Lo entendéis bien, verdad? Muy bien. Bueno, es sencillo, ¿eh? Solo nos llegará luz verde las gotas que forman con el sol y con el observador un ángulo de 42 grados. Para los otros colores, pues tienen que ser ángulos diferentes, ¿eh? Para el amarillo, para el rojo, serán pues 41 grados 50 segundos, es decir, muy próximos al 42 grados, pero variando, ¿eh? Y para ángulos más abajo, pues tendremos otro ángulo diferente, muy próximo. Bien, esto es lo que os acabo de explicar y por lo tanto no hay ningún problema en explicar por qué un arco iris puede ser completamente circular. Simplemente si no hay nada que lo corte, si no hay un suelo, pues se puede formar un arco iris completamente circular, como los que hemos visto en los vídeos.
No necesitamos postular la existencia de ninguna cúpula para entender el fenómeno del arco iris. No necesitamos decir, no, es que la luz que viene del sol se refleja en la cúpula, en un espejo, y luego entra en la gota de agua y luego viene a nosotros. ¿Para qué hacer todo ese viaje? ¿De acuerdo? Se puede explicar perfectamente. Rayo de luz viene del sol, llega a la gota, se refleja dentro de la gota y luego sale hacia nuestro ojo, ¿vale? Vamos con el segundo. Vamos a explicar el segundo arco. ¿Por qué se produce el segundo arco y por qué los colores están invertidos? ¿Tiene explicación científica? Claro que sí. El arco iris secundario, el más tenue y de mayor radio, se forma con los rayos que emergen de las gotas tras sufrir dos reflexiones internas. Fijaos, ahora la luz entra por la parte inferior de la gota, se refleja una vez, parte del rayito saldrá, pero ese no lo he dibujado, se refleja otra vez, parte del rayito saldrá, ese no lo he dibujado, y aquí se refracta, después de dos reflexiones internas. Recordad que siempre que hay reflexión hay inversión de imagen, ¿vale? Claro, por eso están los colores invertidos. Si la gota está más arriba, nos llegará el rayito de color morado. Si la gota está más abajo, nos llegará el rayito de color rojo, ¿sí? Por eso los colores están invertidos, ¿sí? Hay explicación, claro que hay. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la cuestión 3 resuelta. Cuestión 4, vamos a hacer otra pregunta. Según el mapa terraplanista, de Santiago de Chile a Sídney habría 25.726 kilómetros. Esta mañana uno de vosotros me estaba comentando este hecho, ¿verdad? Por el camino más corto, de Santiago de Chile a Sídney. El camino más corto sería vía Polo Norte, ¿lo veis? Si los aviones hacen esto, están consumiendo muchísimo más combustible. El camino más corto sería este. Serían 25.700 y pico kilómetros, 32 horas de vuelo. ¿Por qué el vuelo real, por debajo del paralelo 30 sur, este es el Ecuador, paralelo, este es el 15, este es el 30, por debajo del paralelo 30, ¿por qué dura solo 12 horas? ¿Sabéis? En el vídeo 30 razones por las que la Tierra es plana, que os he comentado esta mañana, fijaos la explicación que intentan dar. Muy atentos. 21. Un argumento común usado en contra de la teoría de la Tierra plana es el de decir que los vuelos en el sur no cuadrarían en el mapa plano. Por ejemplo, los vuelos de Santiago de Chile a Auckland o Santiago de Chile Sydney, en vez de tardar 13 o 14 horas, tardarían el doble o el triple en el mapa de la Tierra plana, ya que en este mapa parece que las dos destinaciones estén muy separadas. Sin embargo, esta afirmación es completamente errónea, ya que el mapa de la Tierra plana, el mapa de Gleason o azimutal, es equidistante. Esto quiere decir que cada celda que se ve en el mapa representa la misma longitud y anchura que las demás celdas, por lo que las celdas que parecen tan grandes en la parte exterior del mapa, es decir, en el sur, en realidad son iguales a las que hay en el centro, es decir, el norte. Cada celda en el mapa representa unos 1.300 kilómetros de ancho y 2.500 kilómetros de alto. Una vez sabido esto, vemos que la distancia entre Santiago de Chile y Auckland es de 9.700 kilómetros en ambos mapas, por lo que los tiempos de vuelo en el sur cuadran perfectamente en el mapa de la Tierra plana. Y hay gente que se lo creerá. Recuerdo, anteayer mi cuñado me estaba ayudando a preparar los vídeos. Cuando escuché esto dijo, o sea que si yo voy por la M30 en Madrid, hago los mismos kilómetros que si voy por la M50. ¿Habéis visto lo que ha dicho, no? O sea, para justificar, dice, no, es que miden lo mismo, exactamente miden lo mismo. Si entre un meridiano y otro midieran siempre lo mismo, ¿qué forma tendría la Tierra? ¿Os lo podéis imaginar? Los meridianos paralelos es lo que precisamente hemos presentado una de las proyecciones. Y los meridianos son igual de arriba que de abajo. Eso es. Polo norte y polo sur se convertirían en una línea horizontal. Es lo que hemos visto esta mañana, que es la proyección cilíndrica. Si nosotros juntamos, ¿qué tenemos? Un cilindro. La Tierra sería cilíndrica. Están diciendo que la Tierra es cilíndrica. Diciendo que los meridianos miden siempre lo mismo, están diciendo que la Tierra es cilíndrica, ¿vale? Como veis, no puedo decir más. Yo creo que habla por sí mismo, ¿vale? Vamos a ver.
En una Tierra esférica, todos los meridianos parten del Polo Norte, van separándose, como hemos visto esta mañana, hasta llegar al Ecuador. A partir de ahí vuelven a converger hasta centrarse, hasta encontrarse de nuevo en el Polo Sur. Por eso las distancias entre continentes en el Polo Norte son equivalentes a las distancias entre continentes en el Polo Sur. ¿Vale? En una Tierra cilíndrica se cumpliría eso también, ¿vale? Pero en una Tierra esférica también se cumple, ¿vale? Las distancias. Evidentemente, en la parte que es más gordita, ¿no? La parte que es más gordita tarda más. La parte que es más estrechita tardaría menos entre dos mismos meridianos. Pero entre estos meridianos y estos meridianos sería exactamente lo mismo. Si nosotros hacemos la proyección azimutal polar, evidentemente la parte del hemisferio sur serían muchísimos más kilómetros. Bueno, cuestión 5, los star trails. Ay, les traen de cabeza. Si las estrellas giran sobre la superficie terrestre, supuestamente plana, solo alrededor del Polo Norte, porque las estrellas se mueven, igual que el Sol y la Luna, se mueven alrededor de la Tierra, que está fija, ¿vale? Y claro, se mueven alrededor del Polo Norte. Porque los star trails están centrados en la estrella polar en el hemisferio norte y en la cruz del sur en el hemisferio sur. Y además giran en sentidos opuestos. Mira, esta es una foto tomada, los star trails son simplemente exposiciones con la cámara nocturna, ¿vale? Cada 5 minutos se hace una foto y claro, el cielo va girando. En realidad giramos nosotros, pero bueno, da la sensación de que el cielo está girando, ¿sí? Y hay un punto que no gira, y justo ahí, más o menos, ahí hay una estrella, que es la estrella polar, que es justo la estrella donde se guiaban los navegantes en la antigüedad, ¿verdad? Si nos vamos más hacia el Ecuador, las star trails que nosotros podemos fotografiar tendrán este aspecto. Si estamos exactamente en el Ecuador, veremos que son rectas, ¿vale? Las estrellas pasan por encima de nuestra cabeza de forma recta. Los que están a la izquierda giran así, los que están a la derecha giran así, ¿de acuerdo? Todas están pasando, avanzando en este sentido, pero las que están a nuestra izquierda giran de una manera en sentido contrario al de las agujas del reloj. Las que están girando por la derecha giran en sentido a favor de las agujas del reloj. Por eso, si hacemos esta fotografía en el hemisferio sur, no solamente el punto alrededor del cual gira no es la estrella polar, sino que es la cruz del sur, sino que el giro se produce justo en sentido opuesto. La explicación es muy sencilla, considerando que la Tierra es una esfera que gira sobre sí misma dando una vuelta cada día. Y voy a poneros un vídeo de uno de tantos que hay intentando rebatir las ideas terraplanistas. Está muy bien, es un vídeo que creo que es respetuoso, porque hay otras intervenciones, pues, digamos, calentitas, rayando el insulto, pero creo que... Resulta que si construyes un modelo de la Tierra, estructurando de una cierta manera los continentes, y piensas que el Sol y la Luna son una especie de focos que giran por encima del plano, proyectando solo en unas zonas, puedes encajar algunas de las pruebas clásicas que nos indican que la Tierra es esférica. Dos maneras de ver el mundo, las mismas observaciones, pero distintas explicaciones. Puede que exóticas, pero válidas. ¿Quién gana? Bueno, creo que todos sabéis la respuesta. Hay cientos de fotos que lo muestran. Pero lo maravilloso es que, aun suponiendo que son parte de una conspiración, el modelo de la Tierra plana sigue teniendo un punto débil: el cielo. Esta es una de las grandes diferencias entre los dos modelos. En la Tierra esférica, las estrellas cambian radicalmente con tu posición en el mundo. Por su forma, la Tierra bloquea las luces que llegan desde la otra punta del universo. Solo si te mueves al hemisferio contrario puedes verlas. En el modelo de la Tierra plana, por el contrario, tú siempre ves el mismo firmamento. La bóveda celeste es siempre idéntica, no importa dónde te coloques en el mundo. Y esto le trae un montón de problemas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en el mismo momento haya unas estrellas totalmente distintas en el cielo de Madrid y en el cielo de Buenos Aires? Si la Tierra fuera plana, debería ver las mismas. Y podría estar un rato con esto, pero, queridos suscriptores, hay un argumento en contra de la Tierra plana aún más poderoso, el que diría yo que es el argumento definitivo: la rotación de las estrellas.
Puede que esto no lo sepáis, pero si en el mismo sitio fotografías las estrellas a lo largo de una noche, podéis notar que en cada imagen las estrellas tienen una posición distinta, que han rotado en torno a un punto. Si superpones todas estas fotos, te quedan una especie de caminos muy chulos que se llaman Star Trails. Os voy a dejar un tutorial en la descripción por si queréis aprender a obtener uno. Si hacéis esto en el hemisferio sur, veréis que las estrellas giran en sentido horario, mientras que si lo haces en el hemisferio norte, las estrellas giran en sentido antihorario. Y además giran en torno a una estrella muy famosa, la estrella polar, la que usaban los marineros para saber dónde estaba el norte. Y esto no es ninguna coincidencia. No es que las estrellas giren, es que es la Tierra la que está rotando. Piénsalo, si te colocas exactamente en el polo norte, girarías debajo de la estrella polar, lo que desde tu perspectiva se vería como estrellas rotando. Si te desplazas un poco hacia el sur, más de lo mismo, solo que la polar, el centro de rotación, se ha desviado. Si te colocas en el ecuador, puedes ver la polar justo en el horizonte y puedes ver las estrellas del hemisferio sur también rotar. Si vas más al sur, el sentido de giro ha cambiado y las estrellas giran en torno a otro punto. Y si acabas justo en el polo sur, obtendrás lo mismo que en el norte, pero rotando en el sentido inverso. Como veis, este hecho observacional es muy fácil de explicar pensando que la Tierra es esférica. Pero, ¿y en la Tierra plana? Bueno, en el hemisferio norte puedes poner a girar las estrellas en el sentido correcto y más o menos puede colar. Pero entonces, ¿qué haces con el hemisferio sur? Porque tal y como está ahora el modelo, en Chile deberíamos ver las estrellas girar en el sentido del hemisferio norte, en el sentido antihorario, cuando en la realidad vemos lo contrario. Este cambio de sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia que destruye el modelo. Porque creedme en esto, a cada argumento que le echábamos a los terraplanistas, ellos siempre encontraban alguna manera enrevesada de escaparse, invocando que si la refracción, que si el paralaje. Aquí no hay escapatoria. La rotación de las estrellas es imposible de encajar. Me he pateado los foros terraplanistas de arriba abajo y no he encontrado ninguna explicación que no fuera "lo hizo un mago". ¿Y qué demonios? Hay un montón más de observaciones que no hay manera de encajar, como la fuerza de Coriolis o por qué los vuelos en el hemisferio sur duran casi lo mismo que en el hemisferio norte, cuando en la Tierra plana deberían durar el doble o el triple. Creo que la rotación de las estrellas es el argumento definitivo porque no dependes de creer a ciegas en información externa, ni tienes que montar complicados, frágiles y caros experimentos. Para comprobar el argumento de la rotación, basta con que te pongas de acuerdo con un amigo del otro hemisferio, salgáis al campo, pilléis vuestros respectivos Star Trails y veáis que los sentidos de rotación son opuestos. La evidencia de que la Tierra es esférica está literalmente a una hora de tu casa. Bueno, yo creo que es bastante definitivo, ¿verdad? Vamos adelante. Si la Tierra es plana, ¿por qué desaparecen barcos o edificios tras el horizonte del agua, verdad? Mira, aquí tenéis una foto interesante. Son 3 barcos. Este está a 6,5 millas náuticas, este a 7,7. Ya se ve nada más la mitad del casco. Y este que está a 9,9, pues no tiene casco, ¿eh? Solamente parece como si estuviese hundido. Simplemente es la curvatura de la Tierra, ¿eh? Por muy grande que sea, a 9,9 millas náuticas, pues ya son, pues eso, 7, 8 metros que estaría por debajo, que es lo que hace que no podamos ver el barco completo, ¿eh? Mirad una foto tomada desde Olcott, Nueva York, hacia Toronto, ¿vale? 39 millas de distancia, es un lago grande, luego hablaremos del lago Michigan. Y esta es la torre CN, ¿vale? 553 metros de altura, y se ve solamente una parte. La base está 184 metros por debajo del nivel. Si la comparamos con una foto de la torre, podemos medir exactamente. Bueno, pues esto es bastante evidente, ¿eh? Claro, los terraplanistas no han logrado para nada rebatir los Star Trails, ¿vale? He escuchado una interpretación, pero de verdad os soy sincero, es un insulto a la inteligencia humana, ¿vale? Porque hablan de los rayos crepusculares del sol, ¿eh? No tiene nada que ver, no pueden contraargumentar. Aquí, sí, aquí hacen una contraargumentación. No, es que hay un efecto de refracción de luz que hunde la imagen, ¿vale? Veremos que eso es falso, ¿eh? Mirad, todos los puntos de la superficie del agua se sitúan a la misma distancia del centro del planeta, lo que hablamos esta mañana,
a la misma distancia, el radio del planeta, por lo que dicha superficie adopta la forma esférica. Esa es la forma más estable del agua, no horizontal. La vemos horizontal cuando tenemos un vaso, porque un vaso no es una superficie de agua suficientemente grande como para empezar a observar la esfericidad, pero todos los puntos de la superficie del agua en un vaso están a la misma distancia del centro de la Tierra, todos. ¿De acuerdo? En un lago, pues ese efecto ya se define como una forma esférica. Y os propongo, para terminar, un enigma, ¿vale? Os confieso que cuando yo vi este vídeo me quedé un poco parado diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Fijaos, la distancia entre la ciudad de Chicago y la de Saint Joseph, al otro lado del lago Michigan, es de 59 millas, unos 95 kilómetros, ¿vale? Yo estuve en Chicago este verano pasado y os puedo asegurar que desde Chicago no se ve esta zona de la costa, ¿vale? Aun subiendo a la torre más alta, como os comentaré luego, que es la Torre Willis, 400 metros de altura, desde la torre más alta se puede percibir más o menos hasta aquí. Luego, a partir de aquí, la costa ya está por debajo del nivel del agua, por debajo del horizonte. Es un lago de agua dulce, sin embargo es enorme, ¿vale? Es tan ancho como de aquí a Menorca, perdón, de aquí a Ibiza, y tan alto como de Murcia a Gerona, más o menos. Es enorme. Por supuesto, hay navegación. Y es un lago que se congela, lo habréis visto la semana pasada, se congela en invierno. Chicago estaba a bastantes grados bajo cero la semana pasada. Pues bien, con ciertas condiciones atmosféricas y solo durante unas horas, en ocasiones, a veces puede fotografiarse la ciudad de Chicago desde Saint Joseph. Y vais a verlo. Aquí tenéis una fotografía sacada desde Saint Joseph. En condiciones normales esto no se ve, ¿vale? Se ve la línea del horizonte. Bueno, este es un argumento que en foros terraplanistas ves. Lo que ocurre es que si se puede ver desde el otro lado es que la Tierra no es esférica, la Tierra es plana, así que se puede ver. La ciudad de Chicago tendría que estar completamente por debajo del horizonte. Incluso las antenas de la Torre Willis, que es esta, tendrían que estar por debajo del agua. Si se ven es porque la Tierra es plana, ¿vale? ¿Cómo se explica esto? Mirad, aquí tenéis un vídeo de alguien que lo sacó. Esa es la ciudad de Chicago desde Saint Joseph. ¿Observáis las lucecitas de los edificios que parece que suben y bajan? ¿Os dais cuenta? Se va haciendo de noche, cada vez más de noche. Lo voy a poner otra vez. Aquí veis esto, parece que sube y baja. Sube, baja. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Qué efecto más curioso, ¿no? Aquí es donde estuve hospedado yo este verano. Aquí nos encontramos con Raúl Esperante, con Noemí. Había una concentración de maestros, profesores de todo Estados Unidos, ¿vale? Y yo fui acompañando a Joana Diestre y su marido. Y asistimos, María José y yo asistimos a algunas de esas charlas. Estuvimos en este hotel, 104 metros de altura, 29 pisos. Esto aquí sería un rascacielos, ¿verdad? Es un hotel muy alto, ¿verdad? Pues mirad, no tiene nada que ver con la Torre Willis, 443 metros, 4 veces más alta que el hotel que acabamos de ver, ¿vale? Lo que os decía, aquí arriba, en la Torre Willis, hay este piso de aquí, es completamente diáfano para que pueda ser visitado. Tienes que pagar entrada para subir, claro. Te suben con un ascensor, tardas 1 minuto en llegar arriba y el ascensor va rapidito. Y son todo cristales, ¿vale? Todo cristales. Puedes ver todo el paisaje 360 grados alrededor de la torre.
Aquí están las 5 torres más altas, los 5 edificios más altos de Chicago. La Torre Willis, 450 metros aproximadamente, si contamos las antenas casi 100 metros más. Veis que tiene claramente 3 escalones. El primer escalón 200 metros, el segundo escalón como unos 150 metros más y el tercero pues como unos 90 metros más, ¿verdad? Estas ya quedan un poquito más por debajo. Nos centraremos en esta, que es la más alta y la que se supone que mejor se tiene que ver. Vale, vamos a comparar, ¿sí? Esta es una foto. Esta es la Torre Willis y estas las otras 3. La otra, que era un poco más pequeñita, está más hacia la izquierda, no sale. ¿Qué vemos aquí? ¿Vemos la torre completa? ¿Verdad que no? Ocurre lo mismo que en la fotografía de la antena esta de Toronto, ¿verdad? Un escalón, 2 escalones, 3 escalones. Aquí nada más hay 2. ¿Observáis algo más? Vamos a apuntar primera conclusión, ¿verdad? Que no se ve toda, no se ve toda. Se percibe solo la parte superior de la torre, aproximadamente a partir del piso número 60. Y por eso el hotel donde estuve yo, que está por esta zona, no aparece. Pero nada, absolutamente, está por debajo, ¿verdad? El hotel donde estuve yo eran 29 pisos. A partir del piso número 60 entonces se ve, por debajo no, la ciudad está partida. Toda la ciudad que está por debajo está completamente oculta. ¿No observáis otra cosa si comparáis las 2 fotos? ¿Observáis que la imagen es estirada? Para poder comparar he tenido que coger esta imagen y estirarla. Lo puedo hacer con el Word, ¿verdad? Para que sea exactamente lo mismo. Fijaos que tiene que haber un aumento, pues a lo mejor de un 40%, en vertical, ¿sí? La imagen se ha estirado verticalmente. Curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar sacar más cosas. En ciencia uno tiene que ser muy observador y ver todos los detalles. La fotografía no muestra toda la ciudad de Chicago, solo aproximadamente desde el piso 60, 250 metros. ¿Dónde está el resto de la ciudad? ¿No es esto una evidencia de que la Tierra no es plana? Si fuera plana tendríamos que ver la torre entera. La argumentación terraplanista es que hay un efecto de refracción que hunde la imagen y nos deja ver nada más la parte de arriba. ¿Sí? Bueno, podría ser, habrá que verlo, podría ser. Por otra parte, según el modelo esfericista de Saint-Joseph, la ciudad de Chicago debería estar siempre completamente oculta tras el horizonte. Y sin embargo, en determinadas circunstancias se ve al menos parte de la ciudad. ¿No es esto una evidencia de que la Tierra no es esférica? Entonces, fijaos, un mismo hecho puede ser utilizado según las concepciones de cada uno para poder intentar rebatir las ideas del oponente. ¿Os dais cuenta? Curioso, ¿verdad? Ciertamente, en condiciones normales, casi siempre, la ciudad de Saint-Joseph no es visible desde la Torre Willis. Y por lo tanto, idem a la inversa, el camino de la luz es reversible. Si yo estoy viendo a Pepe ahora, Pepe me tiene que estar viendo a mí forzosamente, ¿verdad? Si yo desde la Torre Willis, al revés, si yo desde Saint-Joseph puedo ver el último piso de la Torre Willis, alguien que está en el último piso de la Torre Willis podrá verme a mí. ¿De acuerdo? Que estoy en Saint-Joseph. Yo estuve allí, ¿vale? En el piso 103 de la Torre Willis. Si vais a Chicago, os recomiendo esta atracción, ¿vale? Si sois valientes, saldréis a un balconcito en donde el suelo es de cristal, ¿vale? Y ahí puedes disfrutar de una descarga de adrenalina, Bueno, pues ahí en ese mismo mirador hay un centro de interpretación de la bahía, o sea, del lago, y está claro que se ve hasta cierto punto. Desde luego, Saint-Joseph no aparece. En días muy claros, como os he dicho antes, desde la Torre Willis en Chicago solo puede llegar a verse aproximadamente hasta aquí, pero no hasta Saint-Joseph, eso está mucho más lejos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Quizás se trata de un vídeo o foto falsos, quizás se ha tomado desde una población más próxima, subiendo a la terraza de un edificio alto. Son posibilidades, ¿no? Que yo me planteé, bueno, como no sé explicar esto,
aquí tiene que haber gato encerrado y me tienen que estar engañando. Eso es lo primero, la primera reacción que el ser humano, dado su orgullo, dado el orgullo humano, tenemos. No sé explicar esto, así que tiene que ser falso. ¿No? Pues tenemos que cambiar esa mentalidad. No caigamos en el error de negar las evidencias. Ya bastante lo hacen los terraplanistas, negando los millones de fotografías de la Tierra desde el espacio. No caigamos en el mismo error. Intentemos encontrar una explicación. Bueno, ¿realmente puede haber un efecto de refracción que hunde la imagen en el agua? Casi siempre, y solo excepcionalmente algunas veces hace flotar la imagen. Ello daría la razón al modelo terraplanista. O quizá la refracción eleva la imagen sobre el agua, lo cual respaldaría el modelo esfericista. Y además eso sería de una forma muy excepcional, porque lo normal sería que la imagen estuviese bajo el agua, debajo del horizonte. ¿Sí? ¿Observáis? Bueno, en cualquier caso, ¿por qué la imagen se percibe estirada verticalmente? Ahí también tenemos que dar respuesta. Tenemos que dar respuesta a eso. No nos podemos conformar con cualquier explicación. No es fácil, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo en haberle puesto el enigma de Chicago? ¿Sí? Vamos a ver. La física tiene la respuesta. Mirad, ¿sabéis lo que es esto? Espejismos, ¿verdad? Se llaman así porque parece como si hubiese un espejo abajo, ¿verdad? Este es un espejismo inferior. Aquí no hay agua, sino que es la arena muy caliente, y entonces el aire que está en contacto con la arena también se calienta, y las capas de aire que están un poco más separadas ya no están tan calientes, pero esa última capa, o esa primera capa que está en contacto con la arena, actúa como si fuese un espejo, ¿vale? Esto no hemos ido quizá nadie al desierto, o pocos quizá, pero sí que hemos visto espejismos en la carretera. El efecto es exactamente el mismo. Eso se produce sobre todo en verano, el asfalto está caliente, la capa de aire que está pegadita a la carretera está caliente y actúa de espejo. Y vemos pues, una señal de tráfico reflejada, o el coche reflejado. Espejismo inferior, como si fuese un espejo. Vamos a analizarlo de forma física. Como ya hemos dicho, se forma cuando la atmósfera presenta un gradiente de temperatura, cambios de temperatura, que va disminuyendo desde las capas inferiores, aire caliente, hasta las capas superiores, aire frío, ¿verdad? Y entonces ocurre, pues esto, imaginaos que estamos en el desierto, en la sabana, estamos viendo una jirafa y resulta que vemos el rayo directo, la imagen derecha, este rayo de luz horizontal va por una capa de aire que tiene siempre la misma densidad, porque tiene siempre la misma temperatura. Recordad que la densidad del aire está en relación con su temperatura. Pero no solamente vemos el rayo directo y vemos a la jirafa de forma directa, sino que, como hemos visto al principio de la presentación, la luz que parte del mismo punto del cuello de la jirafa, a medida que va atravesando distintas capas que están a distintas temperaturas y por lo tanto tienen distinta densidad y distinto índice de refracción, la luz se va torciendo. Llega un momento en que hay una reflexión total. Recordad, reflexión implica imagen invertida. La luz nos llega desde abajo y nos da la sensación de que hay otra jirafa boca abajo. Es lo que veíamos antes, la señal de tráfico boca abajo o el coche boca abajo, ¿de acuerdo? Este es el espejismo inferior explicado mediante la óptica, refracciones y reflexión. Sin embargo, a lo mejor esto ya no os es tan familiar, hay espejismos superiores, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez una foto de este tipo? No está trucada, La podéis buscar por internet. Un barco y de repente aparece ese barco invertido arriba. Aquí lo mismo. Más imágenes. En la costa, ¿veis las montañas? Esta montaña resulta que aparece invertida. Aquí lo mismo, el mismo dibujito de estos árboles, lo que sea, aparecen invertidos arriba. ¿Sí? Espejismo superior. Vamos a analizar cuándo ocurre eso. Se forma justo cuando ocurre lo contrario, lógicamente.
cuando la atmósfera presenta también un gradiente de temperatura, pero que va aumentando. Desde capas inferiores, aire frío, el mar está frío, hasta capas superiores que están más calientes. Normalmente esto ocurre cuando sabéis que el agua tarda mucho más en experimentar un cambio de temperatura que el aire o que los sólidos, ¿vale? Entonces, cuando llega aire proveniente de dentro de la costa, aire que se ha calentado en un día en el que ha hecho calor, entonces las capas de aire caliente están arriba y las capas de aire que están en contacto con el agua están frías porque están a la temperatura del agua. Es justo al revés que lo que ocurre en el desierto, ¿de acuerdo? El desierto era aire caliente abajo, aire frío arriba, y el aire caliente de abajo actuaba de espejo. Aquí está actuando de espejo el aire caliente que está arriba, ¿eh? Así lo podemos ver de la misma manera. Rayo directo, imagen derecha, ¿eh? Vemos el barco, recordad que veíamos dos barcos, uno normal y otro invertido arriba, ¿verdad? Pero un rayito de luz que salga del mismo punto del barco hacia arriba, resulta que se irá refractando y llegará un momento en que se produce reflexión total. Y por lo tanto, vemos la imagen invertida, ¿sí? Queda explicado. Ahora bien, ¿qué ocurriría si en lugar de estar el observador aquí, está aquí arriba? Imaginaos que es una persona que está subida a un acantilado, por ejemplo, y que está mirando el barco pues desde un edificio de 30 metros de altura o 20 metros de altura. ¿Qué es lo que ocurre? Este rayo que le llega es un rayo que no está reflejado, ¿eh? Vamos a ver ese caso, que no ha habido reflexión, solamente ha habido refracción. ¿Qué es lo que ocurrirá si yo me subo, en esas mismas circunstancias? El rayo que me llega ya no es directo, porque el rayo directo llegaría a una persona que está aquí abajo, pero aquí arriba no me llega el rayo directo, me llega un rayo refractado, sin reflexión. La imagen no se invierte, ¿eh? La imagen del barco es la misma, pero más arriba. Se forma un barco fantasma. No sé si habéis visto alguna fotografía. No es truco, ¿eh? Mirad, la fotografía del medio, la podéis buscar en internet, fue captada por las cámaras de televisión, y por eso la vieron miles de personas, en la transmisión del Open de Escocia. ¿Vale? Partido de tenis. Y se dieron cuenta de ese efecto, y a veces la cámara, pues bueno, en los descansos, pues enfocaba ese barquito que parece que está flotando, ¿eh? Fijaos que no solamente ha subido el barquito, se nota el horizonte que está por encima del horizonte real, ¿eh? Esto se llama fata morgana, por si tenéis interés, ¿vale? Fata morgana, espejismo superior. Y veis que hay diferentes tipos de espejismo superior. Hemos visto el barco duplicado pero invertido, o bien el barco simplemente elevado, ¿sí? Si nosotros estamos en un sitio más elevado, como podría ser la grúa de la cámara de televisión, ¿eh? Al revés, ¿qué es lo que ocurre si yo no estoy arriba, sino que estoy abajo, pero estoy viendo un objeto que es alto? Por ejemplo, la Torre Willis, si pudiéramos verla de forma directa, que vería el rayo directo, aquí no habría ningún problema, y un rayo que viniera de arriba, de la parte superior de la torre, resulta que se iría refractando y a mí me daría la sensación de que la torre es mucho más alta, que está alargada. Bueno, ya estamos encontrando la solución, ¿verdad? Mirad, aquí veis este efecto. Aquí, estos son casitas, pero que están alargadas, casitas en una costa o en las condiciones climáticas tienen que ser especiales. Eso no es cada mañana o cada tarde que aparece ese efecto, ¿vale? Tiene que ser que el mar esté frío y que haya una corriente de aire caliente, que actúe, que esté trabajando de esta manera, Muy bien, así que imaginando que esto es la curvatura terrestre, esto está muy deformado, ¿vale? Si esto es la curvatura terrestre, la persona sería una motita de polvo aquí, y la Torre Willis apenas
apenas se levantaría del horizonte. Pero bueno, para que entendamos, en efecto, lo que ha ocurrido es un rayo refractado sin reflexión y nosotros hemos visto, lo habéis podido observar, la torre elevada. De manera que, enigma resuelto. Muy bien, vamos a acabar aquí. Me vais a permitir hacer algunas conclusiones. En primer lugar, ya hemos visto esta mañana que no hay realmente apoyo bíblico a la hipótesis de una tierra plana, a menos que interpretemos de forma hiperliteral algunos textos que no pueden ser interpretados de forma literal porque provienen de poemas, salmos, libro de Job o libros apocalípticos. Entonces el lenguaje apocalíptico, el lenguaje poético no puede ser o no debe ser interpretado literalmente. Está cargado de figuras. No hay fundamento para sostener la acusación de que la ciencia puede ser el producto de una gran confabulación para hacernos creer que la Tierra es esférica en lugar de plana. No necesitamos creer en eso, ya hemos visto esta mañana. Nuestra fe no se mueve un ápice por el hecho de que la Tierra sea esférica y que algunas personas entiendan que algunos textos bíblicos dicen que la Tierra es plana o interpretan a partir del sueño de Nabucodonosor o de la visión que Satanás le hizo a Jesús en el desierto, ¿verdad? Aun dejando a un lado las evidencias más directas de esferidad terrestre, es decir, las imágenes tomadas por satélites y sondas espaciales, es decir, vale, no aceptas que la NASA esté trabajando de forma adecuada y crees que es un conjunto de personas que se dedican a engañarnos. Vale, pues quitamos esas cartas de la baraja. Vamos a jugar con las cartas que quedan. Pues aún así, la hipótesis terraplanista, como veis, no puede soportar otras muchas evidencias en su contra. No hay ni una sola objeción al modelo de Tierra esférica que no pueda ser justificada de forma clara y fundamentada, como habéis visto. Clara y fundamentada. No hace falta balbucear frases, como habéis visto en el vídeo del arco iris, que ideas o frases que no correspondían a ideas inteligibles, por lo menos a mí. Yo no sé si vosotros habéis entendido algo de lo que estaba el hombre diciendo. El modelo de Tierra esférica permite explicar todos los hechos observables que el modelo de Tierra plana es incapaz de explicar. La decisión es tuya. Gracias por tu atención. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias. Recordad la conclusión que hemos hecho esta mañana y que algunos de vosotros me habéis dicho, realmente me has tocado con esa conclusión. La voy a repetir para los que no estabais. Sinceramente, creo que Satanás está trabajando de una forma muy hábil, ¿vale? Lo vuelvo a repetir ahora. Los terraplanistas interpretan literalmente la Biblia, todos los capítulos de la Biblia, incluido Génesis 1, es decir, son creacionistas, como nosotros. ¿Dónde está la estrategia de Satanás? Que nos metan en el mismo saco, ¿vale? Ya lo hemos comentado esta mañana. Y que digan, fijaros estos creacionistas, qué ignorantes son, que encima sostienen que la Tierra es plana. Y entonces ya no oirán el mensaje que nosotros les tenemos que dar, que es el mensaje de amor, que es el mensaje de salvación. Seamos entonces muy precavidos y no seamos como niños, como decía el apóstol Pablo en Efesios, llevados de todo viento de doctrina, ¿vale? Que abramos bien los ojos para no dejarnos engañar con la primera doctrina que nos venga. Y si podemos ayudar a otras personas, pues ojalá sea así. Yo no tengo nada más que decir, pero igual tenéis preguntas que hacer. Igual os puedo responder o no se me ocurre ninguna respuesta. Así que estoy a vuestra disposición. Mientras vamos a ir cerrando esto. Si os ocurre alguna cosa que me haya podido dejar en el tintero, que quisierais... Dime. ¿Cómo se explica el hecho que Australia, por ejemplo, el invierno en el sur y verano en el norte que cambia? ¿Cómo es
ellos lo explican diciendo que el Sol no siempre va encima del ecuador, sino que cuando para nosotros es verano, el Sol gira más cerquita del polo norte. Entonces nos da más calor a nosotros, el hemisferio sur queda más lejos del Sol. Entonces los rayos del Sol llegan más alejados. Al contrario, cuando para nosotros es invierno, es porque el Sol va por debajo del ecuador y entonces calienta más el hemisferio sur que el hemisferio norte, y el hemisferio sur es verano y el hemisferio norte es invierno. Esa es la explicación que dan los terraplanistas. Pero ya que haces este comentario, ha habido un físico, es que hay tantas, que se ha preocupado de calcular con fórmulas físicas. Vamos a ver, si eso fuera así, ¿qué temperatura tendría que haber en la Antártida? La temperatura sería de 150 grados bajo cero, me parece, o algo así. Porque claro, si eso fuese verdad, habría muy poquita cantidad de luz por metro cuadrado en la Antártida que llegaría. Es decir, hay gente, este vídeo, si lo queréis ver, no lo tengo controlado, pero el título es «Alguien que se toma más en serio la Tierra plana que los propios terraplanistas», que ha hecho cálculos físicos para ver que eso es insostenible. Sí. Dice. ¿En una Tierra plana no sería siempre de día o es que sería una semisfera? No, Tierra plana lo que pasa es que el Sol sería muy lejos, 10.000 kilómetros, y entonces estaría tapadito por las montañas, no lo veríamos, estaría debajo de las montañas. Aunque está a 4.000 y pico kilómetros de altura, pero a 10.000 kilómetros ya estaría muy por debajo de las montañas, entonces no lo podríamos ver. Pero fijaos que, salvo que los terraplanistas digan, no, es que es la refracción que hunde la imagen, nosotros podríamos ver, desde Lisboa, podríamos ver Nueva York, ¿no? Que está más o menos a la misma altura, por decir, un rayito de luz láser lanzado desde Nueva York tendría que llegar a Lisboa, ¿vale? No puede llegar. Más preguntas, hay dos manos, no sé quién estaba primero. No, siguiendo la línea que planteaba, si subiéramos al punto más alto de la Tierra, El Everest. para el Everest, allí deberíamos ver el Sol siempre, aunque fuera poco, pero por la altura, lo digo. Sin embargo, en el Everest, que yo no he estado nunca, creo que hay... Se hace de noche también. Se hace de noche también. Sí. Más una pregunta, tiene que ver una reflexión de carácter un poco teológico, ¿de acuerdo? En 1844, la época de nuestro surgimiento y despertar profético, surgió también la teoría de la evolución, en ese contexto histórico. Nosotros nos acercamos a la venida de Cristo y vuelve a ponerse en cuestión todo lo que tiene que ver con la creación, la forma, la rotación, todas las leyes de la física. Creo que es otra de las señales que dice que Cristo está muy pronto por venir, porque adoramos al Creador de los cielos y la tierra con todas sus implicaciones que ello conlleva. Está bien. Lo comentaba esta mañana. Para mí, la declaración bíblica, salid de Babilonia, pueblo mío, ahora, después de haber estado estudiando esto, adquiere un nuevo significado. Hasta ahora había pensado, bueno, es un llamado que Dios hace a todas aquellas almas sinceras que están en otras denominaciones religiosas y saldrán de esas denominaciones. ¿No? A lo mejor nos está diciendo a nosotros salid de la confusión, porque Babilonia significa confusión. Salid de la confusión, pueblo mío, no os dejéis confundir más. Para mí ese es un nuevo significado del texto de Apocalipsis. Hay una pregunta, perdona, que hacen desde internet, de manera que la transmito. ¿Cómo explican los terraplanistas la cuestión de 6 meses de sol y 6 meses de día, 6 meses de noche en los polos? Lo mismo que hemos comentado antes, ¿vale? Ellos dicen que el Sol está más cerca del Polo Norte en verano, por lo tanto, ahí llega a verse el día completo de 24 horas. En cambio, cuando está por debajo, cuando está más alejado del Polo Norte, es decir, cuando está traspasado el Ecuador, está más lejos y entonces no llega la luz y son las 24 horas de oscuridad. Esa es la manera de explicarlo.
Bueno, pues sigo. Sí, otra. ¿Qué respuesta ha dado NASA a estas acusaciones? ¿Qué respuesta? ¿Ha dado NASA? ¿La NASA? Sí. No sé muy bien. Yo creo que no se meten, no se preocupan en meterse en estos fregados, ¿vale? Están por encima de esas acusaciones. Están por encima. Les da lo mismo. Ellos tienen muy claro su trabajo y bueno, yo que les sigo desde que era pequeñito, porque justo cuando yo tenía 10 años fue cuando el hombre pisó por primera vez la luna, supongo. Y a partir de ahí pues he leído mucho al respecto, he seguido la carrera espacial, y yo confío en que nos estén diciendo la verdad. Pero repito lo que os he dicho antes, si suponiendo, ¿vale?, que la NASA fuese un montaje para sacar dinero del Estado americano, también los rusos tienen su programa espacial y estarían sacando dinero del gobierno ruso, etcétera, etcétera. Pero si eso fuera cierto, es lo que os he dicho antes, quitamos esas cartas de la baraja, jugamos con el resto y seguimos sin poder comprender cómo el modelo, hay personas que están sujetas al modelo terraplanista, ¿no? Sí. Hacer un comentario nada más, ¿no? Todo esto me recuerda a la época de Descartes, ¿no? La duda sistemática. Todo esto nos lleva a no creer en nada. Es decir, todo puede ser una mentira, esto es un montaje, aquello no sé qué, esto a saber. Y entonces eso es muy peligroso. Porque claro, ahora tú vas con la verdad de la Biblia y dices, mira, chico, en fin. Y se encogerán de hombros. Esto es, es una planificación, yo creo que diabólica, para sembrar más y más confusión. Eso que has comentado esta mañana y acabas de mencionar, que este movimiento también es creacionista, meternos a todos, como muy bien has dicho, en el mismo saco, nos quita credibilidad, fuerza para evangelizar, nos meten a todos de la misma historia y, no sé, quita valor a la Biblia. Sí. La verdad se mezcla con tanta mentira y tanta confusión que a saber, esto es un desastre. Esto es un desastre. Yo creo que esa es la Babilonia que dice Apocalipsis. Esto de la Tierra plana, los que hemos hecho algo de ciencia, es una tontería de arriba abajo, no vale la pena ni dedicarle tiempo, ¿no? Por eso lo de la NASA, que se van a preocupar la NASA en estas tonterías. Pero el valor que tiene esto es esto que estoy comentando, es decir, el echar más y más teorías, hipótesis y sobre todo esa duda sistemática, a saber, ¿no? Con las Torres Gemelas, a saber si lo que pasó fue lo que dijeron los telediarios o otra cosa. A la Luna, a saber si hemos ido, es un montaje de Hollywood. Ahora, a saber si la Tierra es redonda, a lo mejor es plana y nos han mentido. Siempre nos han mentido, la duda sistemática. Eso crea un terreno de la desconfianza, la duda por sistema, que eso para la propagación del Evangelio es horrible. Es nefasto, vamos, es tóxico. Retomo la palabra de tóxico. Siempre, hace años que llevo pensando que, a diferencia del periodo de 1260 años, que prácticamente Satanás consigue hacer desaparecer la palabra, el oscurantismo, la falta de cultura, la palabra de Dios, esta pequeña luz que había, hoy en día hemos pasado a una táctica totalmente contraria. Bueno, ya que no he podido contra ella, entonces vamos a hacer que ahora ya de todo. Entonces Internet, que es una maravilla, es una fuente de ideas y de propagación de ideas, que en estos momentos lo difícil es encontrar lo que tú quieres en Internet, y si eso es la verdad, muchísimo más difícil, porque hay tanto pseudo verdad ahora que es más difícil. Yo creo que la táctica se está utilizando ahora es mucho más efectiva que la que se utilizó, por ejemplo, en el periodo de 1260 años, que es que solamente había una, pero se intentó tapar y desconocer, no había más teorías, no había nada, o sea, y la que había que hacerla desaparecer. No se pudo, y ahora dicen, no, hay una, bueno, pues ahora
pues voy a dar 10.000 más. Y encontrar la buena, ¿sabes? Pues es un poco, es esto. Entonces, hoy cliqueas en internet y encuentras de todo. Lo difícil es saber desmenuzar y quedarte con aquella parte realmente buena. Es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? No, eso también lo utilizo yo. Antes, o sea, cuando se decía que algo era muy complicado, se dice, esto es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. No, ahora no. Ahora es más fácil encontrar una aguja en un pajar que una aguja en un montón de agujas. Tienes razón. Porque si tú dices, bueno, en un pájaro y le metes fuego, ya sabes que lo último que queda es la aguja, ya la encontramos. O un imán, ¿no? Pero ahora no, ahora es que tenemos la aguja en un montón de agujas camuflada, prácticamente del mismo grosor, del mismo tamaño, del mismo material, y entonces ahora averiguan qué aguja es. Preciosa comparación. Que ahora es mucho más difícil. Mucho más difícil. Sí. Muy bien. Y luego tú, vale. Hay un aspecto que destaca la Biblia y destaca el espíritu de profecía que para mí creo que es muy trascendente. El Señor Jesús en el sermón de Mateo 24, sermón del monte, perspectiva del monte, él destacó el engaño. De forma especial el engaño religioso, y esto está en la línea paralela con el engaño religioso. Y el N.G. de White, a la hora de hablar de los tiempos actuales o en los tiempos en nuestra sociedad, ella apuntaba que habría un verdadero problema con el engaño. Y eso es pues ahí lo tenemos. Lo que estamos viviendo en estos momentos, que es lo que es coincidir con lo que han dicho los distintos compañeros. Sí. Verdaderamente es un problema el engaño y cómo descifrarlo y cómo no caer en él. Muy bien. Joaquín. Sí, bueno, es más o menos en esta línea. No podemos decir que no ha habido ninguna época en la que el enemigo no haya utilizado esto. ¿Para qué? Para que el árbol no nos deje ver el bosque. O sea, el mensaje es el Cordero de Dios que quitó pecado al mundo. Y los judíos no lo vieron. Y desde que se fundó la Iglesia hasta ahora, siempre nos han montado esto que se dice ahora, cortinas de humo, para que no veamos lo que tenemos que ver. Y entonces, ahora, como el Internet está como está, pues ahora, claro, hay que meter leña al fuego por donde sea. Para crear más humo. Sí. Yo estoy intrigado con ese tercer astro que crearía los eclipses, porque es opaco, o sea, no refleja la luz del sol, no sería una segunda luna que le veríamos por ahí. Si es negro, no puede reflejar la luz del sol. Si es un cuerpo negro, toda la luz que llega se la come y no refleja nada. Entonces, podría ser. Pero fíjate lo que hemos comentado del tamaño de la sombra sobre la luna, no corresponde, no es el mismo cuerpo. Tendríamos que estar hablando de dos. Uno que siempre tapa la luna y otro que siempre tapa el sol. ¿Vale? Muy bien. Quiero dar las gracias en nombre de la Iglesia al doctor Santiago Gómez por habernos acompañado durante este día. La verdad es que yo agradezco personalmente que haya científicos como tú que se dediquen a explicar este tipo de cosas que efectivamente pueden parecer tonterías. Pero yo que no soy científico y también me muevo en las redes, a veces, como dice Antonio, que es otro experto en información, o en infoxicación, dices tú, ¿no? Que es un término muy inteligente, pues... Pues es importante que podamos estar bien informados, con argumentación, porque si no te pueden vender la moto con mucha facilidad. Muchísimas gracias. Si los que conocéis a Santi, sabéis que es una persona metódica, ordenada. Tenemos la suerte de vivir rodeados de gente científica. En esta iglesia tenemos gente bien preparada y tenerte aquí cerca. Además, él tiene preparación teológica y le tomamos la palabra porque nos ha dejado caer que hoy algún día tienes que venir a predicar, porque te gusta predicar, porque yo te he escuchado y porque puedes moverte en el ámbito que también te gusta, que es la teología. Y tomamos nota. Así que te volveremos a invitar para que disfrutes hablando de otra cosa que no sea ciencia, que supongo que también debe aburrir, que todos los días te pregunten lo mismo, ¿no? Bueno, gracias, Santi, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a orar.
y despediremos el sábado, que ya se va yendo, ¿no? No estoy aquí, no sé dónde está la esfera esa negra que va dando vueltas, pero yo creo que ya es la hora, ¿no es cierto? Muy bien. Ya ha pasado. Sí. Muy bien. Te damos muchas gracias, Señor, por este sábado de bendición, este sábado en que hemos podido disfrutar también del aprendizaje, del asentamiento fuerte de las ideas que siempre hemos creído que vienen poniéndose en duda desde diferentes medios desde hace un tiempo. Te damos gracias, Señor, por el ministerio de Santi. Te pedimos mucha bendición para él, para su hogar, que puedan nuestros hombres de ciencia, que también disfrutamos en esta iglesia, seguir predicando con libertad, con valor, con claridad, con método, con rigor, todo lo que nosotros creemos y que tú nos has revelado en tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias. Y gracias por la semana que podemos empezar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos.